Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga ricamente. Espero que estén listos, preparados con su Biblia en la mano para continuar nuestro estudio del libro de Lucas. Hoy nos toca del capítulo 1, versículos 5 al 25. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el poder con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Bien, comenzamos. El versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bien, en primer lugar, este Herodes es Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el fundador de la dinastía herodiana, es decir, de esa continuidad de Herodes que hubo, que se registran en la Biblia. Fundador de la dinastía herodiana y reinó desde el año 37 al año 4 a.C. Se cree que fue idumeo, descendiente de los edomitas. Sabemos también que fue un hombre cruel, pero sin embargo tuvo un proyecto importante que fue la reconstrucción del templo en Jerusalén. Este proyecto no fue terminado sino mucho después de la muerte de Herodes el Grande. Sí, entonces dice que en ese tiempo hubo un sacerdote llamado Zacarías. Etimológicamente, Zacarías significa Jehová se acordó. Y es muy importante el nombre porque Jehová se acordó. Ahora vamos a ver de qué se acuerda Jehová, pero hay algo en los nombres a lo largo de la Biblia que tienen un significado, y ese significado después se transmuta en una acción generada por Dios o en un cumplimiento de una promesa. Bien, entonces dice: Zacarías, que significa Jehová se acordó, era de la clase de Abías, que era una clase sacerdotal. Sí, que se lee allá en el primer libro de Crónicas 24:10. Pertenecía a la octava clase. 24, 20, sí, 20.
bueno, 24:10, Crónica 24:10, donde se hace mención, dice, la octava clase es la clase de Abdías, dice, donde se comienzan a distribuir las clases sacerdotales. Y Zacarías pertenece a la octava clase sacerdotal y su mujer era de las hijas de Aarón. Aarón también fue un sacerdote, por lo tanto ambos pertenecían a la clase sacerdotal. Entonces dice, ambos eran justos delante de Dios. Acá vemos un toque a la teología paulina. No es que ellos no eran pecadores, no es que no cometían error, porque después dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No es que no cometían pecado, todos somos pecadores delante de Dios, pero acá se hace... se toma la teología paulina para explicar esta parte y tiene que ver con que son justificados delante de Dios gracias a la fe de ellos. Si bien el Salvador aún no había nacido y no había muerto, por ende, ellos creían y tenían fe en un sacrificio que se iba a realizar. Nosotros, antes, porque la historia se divide antes y después de Cristo, los que están antes de Cristo y lograron ser salvos, creían en un sacrificio que se iba a realizar, que era la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros, después que estamos después de la crucifixión de Cristo, creemos en un sacrificio que ya se realizó. Es decir, Cristo con su sola presencia no solo dividió la historia en dos, antes y después de Cristo, sino que concentra en su sola persona el tiempo terrenal, es decir, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es como si fuese un triángulo, vamos a decir, o un triángulo sin bases, ¿sí? Son como dos líneas que en la cumbre está Cristo y los del Antiguo Testamento observan a Cristo en la cruz, algo a futuro, y nosotros que estamos después de Cristo miramos también a Cristo, pero hacia el pasado, ¿sí? Bien. Entonces dice, conforme a la costumbre, versículo 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Algo importante para destacar es que el sacerdocio del templo estaba dividido en 24 clases. Y como ya dijimos, a Zacarías que pertenecía a la clase de Abdías, pertenecía a la clase octava. ¿Sí? Estaba dividido en 24 clases y cada clase prestaba su servicio 2 veces al año durante una semana. ¿Sí? 2 veces al año, entonces están justo las 24 clases, y cada clase 2 veces al año. Bien. Entonces dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, versículo 9, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Acá le tocó en suerte, tenemos que entender que la suerte también era una costumbre de la época. Recordemos cuando los apóstoles querían buscar o encontrar el sucesor de Judas, habían echado suerte y decían, Señor, tú que conoce los corazones, di a cuál de estos has escogido. Echaron suerte y los apóstoles estaban seguros de que era Matías, porque había ya una tradición respecto de la suerte. A los pies de la cruz los soldados echaron suerte, se creía que la suerte, y tan errado no estaba, porque creían que la suerte era sustentada por Dios. Y dice, en el Salmo 16:5 dice, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sí? Bien, bueno, conforme a la costumbre, y también esto tenemos que verlo como algo supremo para un sacerdote, el escoger, el trabajar en el templo. En el segundo libro de Crónicas 29:11 dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y queméis el incienso. Entonces entraba Zacarías a quemar el incienso. Versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera
orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Esto es algo muy natural en los seres humanos cuando aparece algo sobrenatural, algún milagro de Dios, como, qué sé yo, el cruce del río Jordán, el cruce del Mar Rojo y todas las maravillas que había hecho Dios en Egipto. Nosotros siempre cuando tenemos algún acontecimiento sobrenatural sentimos cierto temor, así que acá se menciona también la parte humana, se hace hincapié en la humanidad valga la redundancia, del ser humano, ¿sí? Pero el ángel le dijo, y acá viene lo lindo, dice el ángel le dijo, Zacarías, primero le llama por el nombre, porque es muy importante el nombre y aparte Dios, este es un mensajero de Dios y Dios conoce el nombre de cada uno de los suyos y por su nombre los llama. Le dice, no temas, Zacarías, no temas, qué linda frase, no temas. ¿Cuántas veces tenemos temor de las cosas que nos pasan? ¿Cuántas veces tenemos miedo de cosas que ni sabemos si van a ocurrir? ¿O tenemos miedo de lo que pueda llegar a ocurrir si nosotros hacemos tal o cual cosa? Tenemos miedo de que el dinero no nos alcance, tenemos miedo de que le suceda algo a nuestro hijo, tenemos miedo de que le suceda algo a nuestra madre. Entonces Dios acá a través del ángel Gabriel le dice, no temas, no temas. Y valga la redundancia, Gabriel significa hombre fuerte de Dios. O sea, era un hombre fuerte de Dios. No era hombre, pero es el significado del nombre, hombre fuerte de Dios, mensajero de Dios. Le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y seguramente esa oración ha de haber sido por un hijo que no tenían. Entonces le dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Gozo y alegría. Es muy importante esto porque son las marcas propias del reino mesiánico. En Isaías 25:9, a ver si lo tengo por acá. Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Acá podemos ver que es el mismo, es como una profecía la que se está cumpliendo porque dice, este es nuestro Dios. Es como si también Zacarías mismo dice, este nos salvará, ¿sí? O sea, el que van a nacer es Juan, pero repito, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, ¿sí? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice, no beberá vino ni sidra porque Juan era un hombre nazareo, hacía votos de nazareo. Y el nazareato, no sé si está bien dicho, se ve en Números 6:3 que dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. ¿Sí? Esto es el voto de los nazarenos. El versículo anterior, el 2 de Números 6:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo votos de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. Por eso Juan el Bautista no bebía vino ni sidra. Era un voto en ocasiones temporal. Bien, dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto recuerda a Jeremías también. A ver si lo tengo por acá. Jeremías. Jeremías 1:5, que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, por eso te santifiqué, te di mi Santo Espíritu. Entonces dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor
Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Acá está citando una profecía de Malaquías que dice, Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto hablando de la venida del segundo Elías. El versículo anterior dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Entonces acá se está cumpliendo una profecía que es la presencia de Elías, en espíritu, por supuesto, en espíritu, en fuerza, en poder, sí, con el espíritu de Elías, dice. El versículo 18 del capítulo 1 de Lucas dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada. Siempre cuando nos sucede algo sobrenatural o cuando Dios nos promete algo, siempre estamos dudando y midiendo las cosas espirituales según los acontecimientos terrenales. Entonces dice, pero yo soy viejo, es como decir, Señor, tú no puedes con esto. Es como decir eso, tú no puedes con esto porque mi mujer no puede concebir, es estéril. Bueno, entonces dicen, ¿qué conoceré esto? Recordemos que Abraham también hizo la misma pregunta. Yo soy ya viejo, dice, ¿cómo puede ser esto? Le dice al ángel también a Abraham. Entonces el ángel le responde, le dijo, yo soy Gabriel. Le vuelve a recargar quién es. Yo soy Gabriel, hombre fuerte de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado, o sea, fue enviado por Dios a hablarte. O sea, soy un mensajero fiel de Dios y vengo a traerte esto y tú lo pones en duda. Entonces, y he venido a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, dice, y no podrás hablar. Esto es, ahora quedarás mudo, es como cierto castigo a su incredulidad. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es decir, las cosas de Dios. Gabriel había sido enviado por Dios para que dé un mensaje y para que diga qué es lo que se iba a cumplir, que era el nacimiento de Juan, al margen de la incredulidad de Zacarías, la promesa de Dios igual se cumple. El versículo 21 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Claro, el pueblo esperaba a Zacarías porque una vez que se prestaba el servicio, el sacerdote salía del templo y pronunciaba una bendición que está escrita en el libro de Números 6:22. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile así, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, y acá viene la bendición, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Esto es lo que tenía que repetir Zacarías. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que tenía que decir Zacarías, pero no podía hablar porque estaba mudo. Entonces, bueno, dice, se extrañaba de que se demorase en el santuario y seguramente esta demora se produjo por esa charla que se extendió un poco, la charla con el ángel. Entonces, bueno, Zacarías les hablaba por seña y permaneció mudo, dice. Versículo 23 dice, y cumplidos los días de su ministerio, que eran los 7 días, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Ella se recluyó quizás por hacer votos a Dios, por separarse un tiempo para Dios, por haberla bendecido con tener un hijo. ¿Sí? Recordemos que para la época el no tener un hijo para una mujer era humillante, ¿sí? Oprobioso, porque
se sentían como si hubiesen sido sacadas del mapa de Dios para poder ser las posibles portadoras de el Salvador, de traer el Salvador al mundo. Entonces no tener hijo era como decir, bueno, Dios me excluyó, no soy digna yo de poder traer al Salvador, porque todas querían ser la que trajera al Salvador al mundo, tenían cierta esperanza, ¿sí? Entonces dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y Elizabeth entonces se recluye en su casa seguramente para orar, vaya uno a saber, dar gracias a Dios, pero se entiende que es como hacer votos de agradecimiento hacia Dios. Entonces se recluyó diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, esto es lo que decía ella, así ha hecho conmigo el Señor en los días, y acá está lo que yo acabo de decir respecto del no tener hijos, el día en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Claro, era una humillación el no poder tener hijos, para la época, por supuesto. Así que bueno, dejamos acá, terminamos el versículo 25, espero que les haya servido. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes, y nos vemos en el próximo encuentro con más de la Biblia, más de Lucas y más de esta interesante historia. Dios les bendiga ricamente.